Adelante. Bueno, ya hay mucha información. Muy buenos días a todas y a todos. Como siempre, los lunes, quienes quieren los precios. Después vamos a dar un avance del Programa Nacional de Vivienda. Siéntense, por favor. Y después una noticia muy importante para México. El sábado o el domingo, ¿cuándo fue? El sábado, ¿verdad? Por parte de la UNESCO se inscribe a la ruta wixárika por los sitios sagrados en la lista patrimonial mundial de la UNESCO. Es un acontecimiento muy importante para el pueblo wixárika, para el pueblo de México, y además es, no sé si es la primera o por lo menos de las pocas veces que se reconoce un lugar sagrado de los pueblos originarios vivos, no de la historia de las grandes civilizaciones, sino lo que significa este lugar sagrado para el pueblo hoy, desde antes y hoy. Es algo muy importante. Entonces, primero habla Iván Escalante, después le vamos a dar la palabra a la secretaria de SEDATU, a Rodrigo Chávez y Octavio Romero, y después a Claudia Morales, que es la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pero ella es del pueblo wixárika. Está aquí también con nosotros Samuel Salvador Ortiz, director de Planes de Justicia y Operación Regional del INPI, y está Diego Prieto, del INA, también con nosotros. Entonces vamos a tocar lo más rápido posible estos tres temas y contestamos sus preguntas, si les parece. Adelante, Iván. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Quienes quieren los precios, iniciamos con el seguimiento de nuestra canasta básica. Recordar 24 productos que no deben de exceder los 910 pesos. En nuestro monitoreo del 30 de junio al 4 de julio detectamos que la canasta más barata la tiene Chedraui Poliforum en León, Guanajuato, en 736 pesos con 70 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Bodega Aurrera Lomas de la Presa en Tijuana, Baja California, 969,40, le vamos a poner un tache. Continuamos con el comparativo de tres ciudades. Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, la más barata, La Comer Insurgentes, 854,95, palomita. Y la más cara, Chedraui Selecta Universidad, 914,10, tache. Zacatecas, Soriana Hiper, 0,44, la más barata, 831,80, palomita. Y la más cara, Soriana Mercado 226, 836,60, también palomita, por estar debajo de los 910 pesos. En Cancún, Quintana Roo, la más barata, Chedraui, 815,80, palomita. Y la más cara, Soriana Super Cancún Glorieta, 918,60, le vamos a poner un tache. Adelante.
como hemos estado haciendo comparativos mínimos de precios mínimos y máximos de productos que integran nuestra canasta básica. En este caso hicimos un monitoreo especial del jitomate. El kilogramo está en promedio nacional 24 pesos con 86 centavos y detectamos precios, el más barato en Central de Abasto de Monterrey en 13 pesos con 99 centavos, 15, 16 pesos, dependiendo. Normalmente, como se los recomendamos, adquirir estos productos en mercados locales, en centrales de abasto, va a ser mucho más barato. A todos ellos les vamos a poner una palomita porque está entre 14 y 16 pesos el kilo del jitomate, el kilogramo. Y aquí detectamos que puede llegar a costar hasta 40 pesos en este Walmart en Coyoacán y este Mercabastos en Zapopan. El promedio está entre 33 y 40 pesos, 39.90. Les vamos a poner un tache. Adelante, por favor. Nuestro seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, como lo hemos estado realizando en semanas anteriores. Este es un seguimiento que se hace por regiones. Aquí tenemos el reporte de la región sur. Guerrero, el precio promedio de la gasolina regular, litro de gasolina regular, está en 23,87, en Oaxaca 23,99, Chiapas 23,86. De los tres estados es donde detectamos el precio más barato, y prácticamente todas las marcas que participan en esta zona tienen el precio promedio por debajo de los 24 pesos. Adelante. Bien, en el monitoreo, la más barata que encontramos, o precios justos, 23.30, esta estación de Pemex en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y aquí tenemos el margen de ganancia que en ningún caso excede los 2 pesos, entre 1.40, aquí hay una que llega a 1.86, pero no exceden los 2 pesos. A todas ellas les vamos a poner una palomita. Recuerden que la información de de los precios de todas las estaciones está en la página de internet de la Procuraduría. Adelante. Precios caros, hay algunas que siguen volándose la barda con los precios. Aquí tenemos esta de Oxogas en Toluca, Estado de México, en 24,99. También ubicamos esta en Pueblo Nuevo, Guanajuato, que es Pemex, pero es operada por Oxogas, que también está en 24.99 y tienen el mismo margen de ganancia, 2 pesos con 77 centavos, y un poco más arriba con el margen 2.78 está Corpogas en Tulum, Quintana Roo. A todas ellas les vamos a poner un tache. Adelante. Bien, iniciamos un operativo especial porque queremos que las vacaciones sean motivo de alegría y no de abusos para este verano. Del 11 de julio al 31 de agosto, más de 350 personas servidoras públicas de Profeco participan en el operativo vacacional de verano. Estamos reforzando presencia en estaciones de autobuses, en aeropuertos, en el número del consumidor. Aquí estamos, estos son nuestros 9 módulos permanentes en aeropuertos y estamos poniendo estos 6 solamente durante esta temporada, en Mérida, Querétaro, Guanajuato, Villahermosa, Puerto Vallarta y Los Cabos, en los aeropuertos internacionales de estas zonas, y en las centrales de autobuses en las 4 de la Ciudad de México, además de las centrales de autobuses también de Cancún, Mérida, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Tlaquepaque, Tepic, Monterrey, Tijuana y Villahermosa, para que identifiquen el módulo de Profeco y cualquier problema que tengan se puedan acercar a nosotros y los vamos a apoyar o ayudar por cualquier duda o cualquier problema que tengan en sus vacaciones de verano. Además, van a estar brigadas móviles en centros vacacionales, vamos a hacer monitoreo de precios y vamos a ir informándole a las personas consumidoras. Adelante. Bien, en la revista de julio se hizo un estudio de calidad sobre calzado escolar. Inician las vacaciones de verano, pero es importante ir dándole consejos a las familias para que adquieran los productos para el siguiente ciclo escolar. Se hicieron pruebas a 20 modelos de 11 marcas, 9 para niña y 11 para niño, se estuvo monitoreando o se realizaron pruebas sobre espesor de la piel, resistencia a flexión, pruebas de absorción, resistencia al desgarre y abrasión en la suela. Y tenemos estas 2 marcas mexicanas ambas, que tuvieron una calificación de MB. Aquí está el precio, las marcas para el caso de un par de zapatos para niño y un par de zapatos para niña. Toda la información la pueden consultar de manera gratuita en nuestra revista del consumidor. Adelante.
Finalizamos con los consejos de la semana. Recuerda que tenemos el motor de búsqueda del quiénes quieren los precios, consúltalo, te va a ayudar a identificar en cuánto está el precio de la canasta básica en todos los establecimientos que monitoreamos. 2, carga combustible en las estaciones de servicio que tienen precios justos, está nuestro mapa virtual disponible para consulta. 3, si al viajar en avión o en autobús tienes algún inconveniente, acércate a los módulos de Profeco para recibir asesoría. 4, en el próximo regreso a clases, apóyate del estudio de calidad a zapatos escolares de nuestra revista del consumidor. Nuestras redes sociales, la página de internet y el teléfono en donde los podemos atender. Muchas gracias, presidenta. Muy buen día. Edna. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Va a ser muy breve el tema de vivienda para el bienestar, sobre todo enfocado al tema de la construcción, el arranque de las obras. Adelante, por favor. Aquí quisiera hacer una mención muy especial. Si recuerdan, la meta original del programa de vivienda para el bienestar era de 1 millón de viviendas nuevas, 1 millón de escrituras y 500,000 mejoramientos. Con todos estos cambios e indicaciones de la presidenta, esta meta se ha modificado para bien. Van a ser 1.200.000 viviendas nuevas, ya incorporando a Foviste en esta meta. En particular, población no derechohabiente de la Comisión Nacional de Vivienda, 500,000, 600,000 a través del Infonavit y 100,000 a través de Foviste. Crece a 1.550.000 apoyos o créditos para mejoramiento y ampliación y 1 millón de escrituras. Ahora, esa es una noticia, se suma ya al Sistema Nacional de Vivienda la Sociedad Hipotecaria Federal con 100,000 créditos para viviendas nuevas y 250,000 mejoramientos. Entonces, esto ya ajusta la meta a condiciones todavía más favorables. Adelante. Ya hay en 30 entidades del país se arrancaron obras de distinta manera, tanto ya un franco avance de obra como todos los trabajos preliminares. Vemos en las imágenes en Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, tanto Infonavit como Conavi han iniciado estas obras. Adelante. ¿Cómo podemos desglosarlas? En construcción, ya como las imágenes que vieron anteriormente, 24,902 viviendas por parte de Conavi y 29,805 por parte de Infonavit. Además que se están haciendo todos los preliminares para poder hacer esto mismo, mecánicas de suelos, levantamientos topográficos, etcétera, en 28,247 de Conavi y 55,519 por parte de Infonavit. Ya mis compañeros Rodrigo Chávez y Octavio Romero van a dar un poco más de detalle. En total, entonces, 138,473 viviendas en construcción o en trabajos preliminares. Adelante. Insistir en esta convocatoria a que las personas no se dejen engañar, siguen manejándose en redes la supuesta idea de que a través de gestores se puede ingresar a los programas. Esto es totalmente falso, entonces pedimos que puedan consultar en esta dirección antifraudes.sedatu@sedatu.gov.mx para cualquier denuncia o queja. Está por ya salir un link donde pueden ustedes acceder a la información de cada uno de los programas. Estamos en las pruebas finales para tener toda la información a la mano. Muchas gracias. Gracias, Edna. Rodrigo, aquí. Con su permiso, presidenta, buenos días a todos y a todas. Voy a dar cuenta de los trabajos que llevamos en la Conavi, por favor, la que sigue. Tenemos ya hasta el día de hoy 254 predios para el desarrollo de las viviendas que suman 743 hectáreas,
que nos da una capacidad de vivienda de 100.623 viviendas. ¿Cómo hemos estado trabajando? Iniciamos con el trabajo ya de obra de 62 predios que suman 183 hectáreas y iniciamos la obra de 24.902 viviendas que representan el 29% del programa de la CONAVI de este año. La que sigue, por favor. Presento algunas imágenes y ahí establezco algunos criterios, el estado, el predio que se está desarrollando, los predios que tenemos, las hectáreas y las viviendas que ya tenemos en el estado en proceso. La que sigue, por favor, si nos vamos un poco más rápido, así lo estamos haciendo también ahí en Hidalgo. La que sigue, por favor, en Michoacán. La que sigue, por favor, en Nayarit. La que sigue, por favor, Baja California Sur. Y estamos hablando ya de un segundo paquete de viviendas que estamos ya contratando este mes de julio, que son 72 predios que suman 243 hectáreas y nos dan ya un desarrollo de 28.247 viviendas. En este paquete ya estamos en proyectos ejecutivos, trabajos preliminares, mecánicas de suelo y ya prácticamente preparando los arranques de obra. También presento algunas imágenes. La que sigue, por favor. Estamos hablando ahí de Sonora. Es la que sigue, por favor. Estado de México. La que sigue. La que sigue, compañero. La que sigue. Vamos, repito, la que sigue. La que sigue. Entonces, para la tercera etapa del desarrollo del programa de las 500,000 viviendas, estamos trabajando sobre 120 predios que suman 316 hectáreas y nos dan una proyección de 74.474 viviendas. Estas las pensamos iniciar los trabajos de desarrollo de los proyectos ejecutivos, los trabajos técnicos y demás en el mes de agosto y septiembre. Con esto nosotros presento una tabla, la que sigue. ¿Cuáles son los predios que tenemos en los estados? Aquí presento una tabla de los 32 estados de la República que nos dan los 244 predios y ahí viene en cada estado cuáles son los predios que nos han otorgado y cuáles son los números de viviendas que podemos hacer. ¿Qué tenemos ahorita de las 86,000 viviendas? Tenemos ya un avance del 62%. Es importante decir que de esas 86,000 viviendas, 17,200 son para viviendas para jóvenes que estudien y jóvenes que trabajan. La que sigue, por favor. Para la integración del padrón, la que sigue, por favor. No, ya estamos en otra. Bueno, se los comento, no sé por qué no está en la presentación, pero ya iniciamos este mes de julio y agosto, la construcción de los padrones para el programa de vivienda. Está en 4 etapas, una convocatoria en la zona definida, es decir, en el municipio, en la región donde se va a hacer el proyecto, la instalación de módulos para el registro de quienes quieren ser parte del programa de vivienda, la selección de los posibles personas beneficiarias, es decir, los que cumplen con el perfil CONAVI, y la programación de las asambleas para la asignación del padrón, ya sea a través del sorteo o por integración, dependiendo del número de compañeros que se van a establecer en el programa. De los criterios para integrar, pues ya lo hemos comentado: ser mayor de 18 años, tener preferentemente dependientes económicos, no ser propiedad de una vivienda, no ser derechohabiente de Infonavit, ganar menos de 2 salarios mínimos, y vamos a priorizar a la población, mujeres jefas de familia, madres solteras, indígenas, afroamericanos, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Estamos publicando, no lo tenemos ahí, se las paso, para que se puedan ya iniciar los registros y las consultas a través de la página de la CONAVI. Ahí tendrán la información de dónde se van a instalar los módulos, qué fechas van a estar estos módulos, dónde se están desarrollando los proyectos de vivienda, y estamos dando 3
teléfonos de la CONAVI para que se pueda llamar y tener toda la información, y un correo para poder solicitar toda la información que se requiera. Con esto iniciamos ya el proceso de comunicación con los ciudadanos que están solicitando viviendas, que sepan dónde se van a desarrollar, cuándo se ponen los módulos, qué se debe de tener, y está abierto a toda la población su registro, y el dictamen es en función de que cumplan el perfil de la CONAVI. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias a todos. Con permiso, Presidenta. Bueno, para informarles cómo va el Infonavit en el tema de la vivienda para el bienestar. La que sigue, por favor. Bueno, ya se comentó de la vivienda, la meta que se tiene para este año: 600,000 Infonavit, 500,000 CONAVI y 100,000 Foviste. Para el sexenio. ¿Perdón? ¿Qué dijiste para este año, para el sexenio? Para el sexenio. Ya quisiera que fuera pues. Ya estamos en condiciones, porque la presidenta nos pidió pensar en incrementar la meta del Infonavit. Estamos en condiciones de recibir la instrucción de ella en el sentido de cuántas viviendas más podríamos incluir en la nueva meta. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo que tenemos al día de hoy. Tenemos viviendas contratadas al 11 de julio por el orden de 85,000 viviendas. 28 predios son suelo donado, que suman 83 hectáreas, y se construirán 7,748 viviendas. Equivale al 9%. Y en suelo privado, es decir, suelo que estamos adquiriendo sin que el precio de la vivienda rebase el monto que pueden recibir los trabajadores de 1 y 2 salarios mínimos, son 60 predios, 780 hectáreas. Ya tenemos contratadas 77,576 viviendas y equivale al 91%. Al último de este mes, al 31 de julio, vamos a contratar 24,390 viviendas más, y en agosto-diciembre 191,752. Queremos cerrar al 31 de diciembre con 301,466 viviendas contratadas. La que sigue, por favor. Esta gráfica lo que indica es en barras por estado cuáles son las contratadas en verde y las que están por contratar en los próximos meses. Quintana Roo es el estado que tiene mayor número, estas se van a contratar, es el mayor número de viviendas por contratar, suman casi 35,000, luego sigue Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Yucatán y así sucesivamente. Este es el número por estado de viviendas que están contratadas y por contratar. La que sigue, por favor. ¿Cómo le vamos a hacer para el tema de la asignación de las viviendas? Esto es un ejemplo, el que ponemos. Por ejemplo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se van a construir uno de tantos desarrollos por 362 viviendas. Estamos enviando 2,000 cartas invitación, 1,000 a derechohabientes mujeres y 1,000 a derechohabientes hombres, y este es el mapa donde está esta vivienda que vamos a construir. La que sigue. Estas cartas de invitación, muy rápido, señalan que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció el programa prioritario de construcción de vivienda para los mexicanos de menos ingresos, y a partir de agosto y durante el 25 estarán disponibles un conjunto de viviendas ubicadas en zonas que cuentan con condiciones óptimas para el bienestar y el desarrollo de las familias. Entonces, hablamos de la característica de la casa,
60 metros, sala, comedor, 2 recámaras, cocina, baño. El fraccionamiento se llama Nuevo México, el código postal, el municipio. La que sigue, por favor. Si estás interesado, va en la carta la información, te pedimos que te registres antes del 15 de agosto. Hay 2 opciones: en mi cuenta Infonavit, por computadora, o en el Centro de Servicio Infonavit CESI de Ciudad Victoria, y ya ponemos la dirección. Y los estamos invitando a que visiten el proyecto de vivienda que se llama Todos por Tamaulipas, y esta es la dirección para que la gente pueda ir a ver y interesarse en ello. Los que no alcancen, porque son mayor el número de invitaciones, les estamos haciendo saber que va a haber más vivienda en esta administración, que no se preocupen si en la primera etapa no obtienen vivienda, porque en los siguientes meses vamos a seguir informándoles de los siguientes desarrollos durante este año y los subsecuentes. Entonces, básicamente va a haber una invitación para un determinado número en cada uno de los desarrollos. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a entregar antes de febrero del 2026. Esto es preliminar, es un número conservador, queremos que sean más viviendas, pero bueno, por lo pronto 7.612 viviendas, de las cuales 1.600 en Tamaulipas, 1.500 en Sinaloa, 1.200 en Tabasco, y así sucesivamente, tal y como ustedes pueden ver en el cuadro. La que sigue, por favor. Ya las siguientes son puras fotografías de los desarrollos, de todos estos que ya tenemos contratados. Entonces, esto es en Benito Juárez, Quintana Roo. La que sigue. Esto es también en Quintana Roo. Este es el render, cómo van a quedar estas viviendas. La que sigue. Este es en Mérida, Yucatán. Es una zona ya consolidada con viviendas habitadas. Vamos a ampliarnos aquí porque están todos los servicios. Estos son los trabajos que se están haciendo. La que sigue. Este es el render de cómo va a quedar la vivienda. La que sigue. San Jacinto Amilpas, en Oaxaca, los trabajos ya de movimiento de suelos. La que sigue. En Hermosillo, Sonora, lo mismo. La que sigue. En Altares, Hermosillo, Sonora, este es el render, cómo van a quedar las viviendas. La que sigue. En Altamira, Tamaulipas. Son casas de un solo nivel, van a quedar muy bonitas. La que sigue. Este es en Ahome, Sinaloa, vamos avanzando. Este es el render de Ahome, Sinaloa, está muy bonito. La que sigue. También en Ahome, Sinaloa. La que sigue. Se llama Villarreyes el desarrollo, está muy bonito, y los andadores incluso van con techo de concreto. La que sigue. En Guadalupe, Zacatecas, también ya estamos iniciando los trabajos de movimiento de suelo. Este es el proyecto arquitectónico. La que sigue, por favor. Reynosa, Tamaulipas, ahí vamos. La que sigue. Así quedaría el desarrollo arquitectónico. La que sigue. En Ciudad Victoria, la que sigue. Este es el tipo de vivienda. La que sigue. En Escobedo, Nuevo León, ya estamos trabajando el suelo, y este sería también, bueno, en Escobedo, Nuevo León, este es el render. La que sigue. En Pesquería, Nuevo León, también ya iniciamos. Aquí está el desarrollo, el modelo arquitectónico. La que sigue. En Reynosa, Tamaulipas, también ya vamos avanzando mucho con el suelo. Este es el proyecto arquitectónico. La que sigue. Cadereyta, Nuevo León, lo mismo, estamos haciendo ya los desmontes. La que sigue. En Cadereyta, así quedarían las viviendas. La que sigue. Pesquería, Nuevo León, también ya estamos en el desmonte de plataformas y en la construcción de los pozos de visita. En Pesquería sí quedaría el desarrollo. La que sigue. En Cuautla, Morelos, también ya estamos trabajando con la zona de plataformas, los niveles. En Cuautla, Morelos, así quedaría el desarrollo.
En Coatzacoalcos, Veracruz, también estamos avanzando ya con la preparación del suelo, la que sigue. Se llama Veleros, así quedaría el desarrollo, la que sigue. Reynosa también, ya daremos un buen avance en el movimiento de suelos, la que sigue. En Reynosa, Tamaulipas, miren qué bonito está el diseño, la que sigue. Esos son los avances, la que sigue. Ahí terminamos. ¿Sería cuánto, Presidenta? Gracias, secretario. Somos 3 Claudias ahora. ¿Cuál Claudia inicia? Adelante. Barichika, mírame que recanano na que ni iba mari y que niuki remeta enie ne pa remteu niuka birraritari. Y que tau que se llama tau kiyari ya recatli llama mameteta rata que name y que quereye que name tatutuma tatuchi mataka kama tahuye metatsu kwaye biri haka ulir yat nikete heimana tinui tinuat mayani urmaya si kanani ereni itsu kataba pasta que kalimahan he pasta ya puta birraritari. Mírame que baba ute que pieri remuku ubiatika rekene yutama vieja y que rari ena kauno anita yari pues yemieni taturi llama yane te vacuaje bien. Buenos días a todas, todos y todas. Para mí el día de hoy, además de ser la presidenta de CONAPRED, mencionar que soy invitada especial de la Comisión Presidencial de Lugares Sagrados. Decir que hoy me sumo a este júbilo como integrante del pueblo birrárica a la inscripción de la ruta de Viricuta por los lugares sagrados. Si bien es un hecho histórico, también cabe recalcar que hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno de México. Desde la administración pasada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de los planes de justicia, en donde específicamente en la del pueblo birrárica, Odam, Audam, Mexican y Nayeri, una de las principales peticiones fue el de los lugares sagrados. Se habló de que bien se podría establecer cómo querían verse los pueblos, pero que sin la espiritualidad, sin la cosmovisión de la que forma parte su raíz, no sería nada. Es así que se inició una amplia negociación, investigación, tomar acuerdos. Uno de ellos fue el decreto que reconoce a los lugares sagrados. Posteriormente, con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se hace este reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, en donde también pues, se prevalece el respeto a la identidad cultural y toda su cosmovisión. Sin duda han sido décadas de lucha y era necesaria la voluntad política. Si no hubiera sido en este gobierno de la Cuarta Transformación, el día de hoy no estaríamos aquí celebrando esta inscripción que para el pueblo birrárica pues es un júbilo. Agradecerle ampliamente, Presidenta, y al expresidente Andrés Manuel López Obrador por esta disposición, porque sin duda si no hay este respeto a todos los derechos, sin la democracia no se logra una verdadera justicia social. Es así que quiero terminar esta intervención llamando a las hermanas y a los hermanos del pueblo birrárica para que con orgullo, siendo pertenecientes de una identidad cultural milenaria, sigamos viviendo nuestros usos y costumbres con orgullo. Pamparios. ¿Alguien quiere complementar esta parte? Adelante. Muy buenos días, Presidenta, queridas secretarias Claudia y Edna, compañeras y compañeros de este
magnífico equipo de gobierno y mis hermanos Samuel Salvador y Claudia Olivia. De verdad estamos muy, muy contentos por esto que acaba de acontecer y que es finalmente resultado de un esfuerzo de cerca de 3 décadas, que se había complicado por intereses diversos que, por supuesto, no están encantados con las políticas de conservación de un lugar sagrado tan importante como Wirikuta, y a veces interpusieron problemas. Pero hay además una enorme hermandad entre los Wixárika y los ejidatarios y comunidades de Wirikuta, en donde tenemos que refrendar esta relación. Desde 1972, la UNESCO emite la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Dentro de esta convención hay una lista representativa del patrimonio mundial, cultural y natural. Esta lista ampara un conjunto de bienes, de lugares, de expresiones culturales o naturales que la humanidad entera debe cuidar para precisamente reconocer estos valores que tienen estos bienes, tanto en lo que respecta a su sentido histórico, su carácter cultural, su valor para el pensamiento universal y también para lo que corresponde al cuidado del medio ambiente de nuestro planeta. México ahora cuenta con 36 bienes inscritos en esta lista. Somos el país del continente americano con el mayor número de bienes inscritos en la lista representativa del patrimonio mundial y el 7º lugar a nivel mundial. Pero, como lo señalaba nuestra presidenta, por primera vez en esta lista, para el caso de México, estamos en presencia de una expresión cultural, de una tradición cultural que remite a una cultura indígena viva, a una tradición indígena que, si bien tiene orígenes ancestrales, todavía es practicada, todavía es reconocida por el pueblo Wixárika en una geografía sagrada que además ellos comparten con los pueblos Nayeri, Odam o Audam y Mexican. Existen entre los 36 sitios mexicanos, por ejemplo, ciudades prehispánicas o zonas arqueológicas, existen sitios de pintura rupestre, existen ciudades virreinales o coloniales, existe arquitectura moderna como la ciudad universitaria o la arquitectura de Luis Barragán, existen monumentos históricos particulares como puede ser el Hospicio Cabañas en Jalisco, existen reservas de la biosfera, existen sitios mixtos que combinan valores naturales y culturales como puede ser el caso de Calakmul, que es reserva de la biosfera y una gran zona arqueológica también, o como puede ser el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, que se considera un hábitat originario de las civilizaciones mesoamericanas. Pero es la primera vez que tenemos la presencia en esta lista con, insisto, una cultura indígena viva, que además ha sido insistente para, como lo dijo mi querida Claudia Olivia, proteger no solo Wirikuta, sino todos sus lugares sagrados, su cosmovisión, su manera de entender y de estar en el mundo. Por eso, en conjunto con la Secretaría de Cultura, hemos preparado para ustedes, y también creo que les ha gustado a nuestros hermanos, un video para exponer un poquito los valores que van implícitos en esta inscripción. Adelante. Cinco estados de la República Mexicana forman parte de la geografía sagrada del pueblo Wixárika, compartida con los pueblos Nayeri, Odam o Audam y Mexican.
la cual enmarca una ruta ancestral que sigue viva y vigente hasta hoy en una extensión de más de 500 kilómetros de largo, atravesando diversas regiones y nichos ecológicos, desde el occidente hasta la parte norte del altiplano central, teniendo como destino Virikuta, en el extremo oriental de su territorio sagrado, por donde sale el sol y donde brota el jicuri, encarnación del venado azul, ancestro mítico del pueblo birrárica. Los birraritari definen esta ruta como una trenza de senderos que incluye lugares y sitios sagrados en los que se llevan a cabo distintas prácticas que parten de los estados de Nayarit y Jalisco, pasando por Zacatecas y Durango hasta llegar a Virikuta, en San Luis Potosí, considerado el lugar donde tuvo lugar la primera cacería del venado, de cuyas huellas nació el jicuri sagrado de la sabiduría. Para ellos, esta peregrinación permite que la humanidad subsista, que no muera el mundo. Ese camino de peregrinación significa el vínculo del pueblo birrárica con su cosmovisión espiritual, guiados por los maracate, a través de los territorios sagrados, compartidos con otros pueblos hermanos. Es una travesía que se emprende año con año, como un ciclo ceremonial de transmisión de la sabiduría de las nuevas generaciones, la cual es practicada para mantener la relación de respeto con los elementos naturales, propiciar el bienestar general del pueblo y asegurar un ciclo agrícola exitoso para que la milpa dé frutos y el maíz siga dando vida. En la ruta, también identificada como el camino de nuestro abuelo fuego, Tatehuarí Huajuyé, pasos y cantos se entremezclan con los elementos del paisaje, con el águila real, el venado, el tabaco, el jicuri y el maíz, considerados entidades divinas en una travesía de relatos, oraciones, danzas, música, sueños y cantos. La ruta birrárica, por sus sitios sagrados a Virikuta, de profundo significado espiritual, es testimonio único y excepcional de la tradición cultural birrárica, de su sabiduría y su conocimiento de la tierra y el territorio, sus plantas y animales. Su inscripción en la lista representativa del Patrimonio Mundial significa por primera vez la inclusión en dicha lista de una expresión cultural que acredita la profundidad, la vitalidad y la presencia sólida de las culturas indígenas contemporáneas de México, que fortalecen la identidad, la diversidad y la grandeza cultural de nuestro país y de la humanidad entera. Muchas gracias. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. A ver, vamos por aquí. Empezamos. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle sobre esta carta de Trump anunciando aranceles del 30% a partir de este 1 de agosto. Ya fue una comitiva de nuestro gobierno de Estados Unidos. Saber cuándo se van a reunir, cuál es la postura del gobierno. Como lo anuncié, primero hay que decir que son cartas que se están enviando a todo el mundo. No, México, entre otros países del mundo, y además lo anunció el presidente Trump, que prácticamente todos van a recibir su carta de acuerdo a esta visión o este nuevo modelo económico para Estados Unidos que ha planteado él. En ese contexto recibe México la carta. Yo platiqué desde hace algunas semanas que, derivado de la conversación que hubo cuando fui al G7, se instaló una mesa de trabajo, además del diálogo permanente que ha habido, una mesa de trabajo que el viernes fue su primera reunión. ¿Quién participa por parte del gobierno de Estados Unidos? El Departamento de Estado, la Secretaría de Comercio o el Departamento de Comercio, el Departamento de Tratados Comerciales, Secretaría de Energía y Seguridad.
y el Gabinete de Seguridad del presidente Trump, no sus titulares, pero sí de seguridad. Y de nuestro lado fue una representación también encabezada por el secretario Ebrard por el tema comercial. Estuvo la representación de Relaciones Exteriores, Energía, ¿quién más? Seguridad también, y esencialmente fueron ellos. Tuvieron una reunión primero en la Casa Blanca y después tuvieron una reunión con el secretario, en inglés se llama USTR, que tiene que ver con los tratados comerciales, y ahí se estableció una mesa de trabajo. Ahí les informaron que iba a venir la carta. Cuando sale la carta el sábado por la mañana, nosotros ya sabíamos que esta carta iba a llegar, y acordaron pues una serie de esquemas de trabajo de aquí al 1 de agosto. Por eso yo mencioné el mismo sábado que pues tenemos una mesa de trabajo y esperamos llegar a un acuerdo. Ese es el planteamiento. Ahí vienen también temas relacionados con el fentanilo y la seguridad. En ese caso también ya hay avanzado un acuerdo, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía. Entonces, ese es, digamos, el avance. Y vamos a ir informando poco a poco. El día de hoy me reúno con el equipo que fue para allá, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, para darle seguimiento a este proceso. Presidenta, ¿qué opina de que, bueno, insiste el gobierno de Estados Unidos que falta trabajo de parte de México en contra de, bueno, lucha contra el fentanilo? Pues es lo que hemos estado mencionando en las reuniones. Nosotros hacemos nuestra parte, ellos también tienen que hacer su parte. Nosotros hemos insistido en lo que tiene que ver con el control del paso de armas de Estados Unidos a México, con la detención de personas que se dedican al tráfico de droga en Estados Unidos y con la parte que le corresponde a Estados Unidos. Hay colaboración, hay coordinación, pero una parte nos corresponde a nosotros en nuestro territorio para que no pase droga de aquí a allá, pero a ellos les corresponde también una parte. Y eso es lo que está asentándose en este acuerdo de coordinación y colaboración. Es una y otra parte. Gracias, Presidenta. También preguntarle, ayer se llevó a cabo una concentración en el Monumento a la Revolución de artistas, locutores que piden se regule el uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual. En el caso de algunos actores señalan que se ha clonado su voz con inteligencia artificial sin su permiso, sin darles crédito. Bueno, exigen una regulación, también piden reunirse con legisladores pues para entablar ahí un diálogo y llegar a acuerdos, porque bueno, se ven afectados su trabajo. Tienen razón, son personas que se dedican principalmente al doblaje y a través de la inteligencia artificial, de acuerdo con lo que ellos plantean, pues se han estado utilizando voces incluso de personas que ya fallecieron. Así es. Para el doblaje. Entonces, pues esto no es correcto. Entonces, tienen razón y ya a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Cultura, pues nos vamos a reunir con ellos para ver qué esquemas de protección a su trabajo y a su voz tienen que utilizarse para evitar el uso de pues lo que es su herramienta de trabajo principal, que es su voz, a través de la inteligencia artificial. Sí, de hecho pide que sea reconocido como dato biométrico ahora también en esta… Pues hay que ver si es dato biométrico o qué, pero lo cierto es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años. El doblaje que se hace en México es muy bueno, hay muchas personas que se dedican a ello y hay que proteger su trabajo, pero también su voz y su pues todo lo que está asociado a esta profesión tan importante. Entonces estamos de acuerdo con ellos. Y pues le pido aquí hoy lo platiqué con la consejera jurídica y a la Secretaría de Cultura que nos reunamos con ellos para ver de qué manera se puede apoyar. Presidenta, también preguntarle qué información tiene sobre el asesinato de una joven en Jalisco a manos de presuntamente su pareja, este video que está muy viral en redes sociales, donde incluso pues utiliza un arma pues de procedencia estadounidense, ¿no?
¿Qué opina de este No, pues es asesinato? ¿Qué terrible, es información lamentable, es un feminicidio y está ahí el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en todo lo que se necesite para apoyar a la Fiscalía de Jalisco, que es quien debe llevar este caso. Ya por último, Presidenta, sobre estas declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, bueno, pues que ahora, después de lo que usted mencionó acerca de que eran irrespetuosas, pues volvió a decir, cito textual, que la presidenta actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder que merece el pueblo mexicano. Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante. Número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la Consejería Jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando, bueno, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador, y entonces tiene que aclararse todo ese tema, porque es muy claro que había inocencia. Entonces es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación, y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema, ¿no? Entonces todo eso tiene que aclararse. Por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros no solamente es lo que decimos, sino los resultados. No establecemos relación de contubernio con nadie. El otro día mostramos los resultados anuales, a ver si los presentas, de los distintos sexenios de la reducción de homicidios, para presentarlos nuevamente. Pues para que se vea que no es un asunto solamente de decir que no establecemos relaciones de contubernio, que estamos trabajando para pacificar el país y para que no haya violencia, que haya tranquilidad, que haya paz. El trabajo que hace el Gabinete de Seguridad son de primera, todos nuestros compañeros secretarios, desde el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales, todo el Gabinete de Seguridad que trabaja permanentemente en coordinación con la Fiscalía. Vean ustedes las tendencias. Nosotros estamos en este momento, y va a bajar, en un promedio de 70.5 en el año. Y tuvimos los primeros meses que fueron más complejos y ahora hay una reducción. A ver si presentas la de los meses en homicidio doloso. Y va a seguir bajando, porque es una estrategia de seguridad que tiene 4 ejes, desde la atención a las causas hasta la coordinación, pasando por el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la Guardia Nacional, y todo ello nos ayuda mucho para disminuir semestre más bajo desde 2017 en homicidio doloso. O sea, hay resultados y va a haber más resultados. Entonces trabajamos todos los días por la paz y la seguridad de las y los mexicanos. Gracias, Presidenta. Vamos por acá, a ver acá. Presidente, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Insistir en el tema de los aranceles de este anuncio del presidente Trump. ¿Qué va a hacer su gobierno? ¿Cuál va a ser la estrategia? Faltan hoy 16 días para que entre en emergencia.
¿Va a endurecer usted la política en materia de seguridad? Es decir, ¿va a haber más extradiciones de narcotraficantes? ¿Se va a reforzar todo esto? Estamos trabajando, miren, el acuerdo que prácticamente se tiene en seguridad, que ha coordinado el Departamento de Estado, en donde participan distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos, y en este caso ha coordinado la Secretaría de Relaciones Exteriores y han participado todos los miembros del Gabinete de Seguridad. Es un acuerdo que tiene que ver con el respeto a nuestra soberanía, a nuestro territorio, es 4 principios generales donde cada quien trabaja en su territorio con respeto a nuestras soberanías, y la coordinación y colaboración que tiene que haber para disminuir el tráfico de droga, disminuir el tráfico de armas, que es muy importante, y seguir avanzando. En nuestro caso lo que nos interesa pues es disminuir la violencia en muchos territorios de México donde todavía existe. Entonces hay un avance muy importante. Quedan algunos detalles menores, pero nosotros queremos que sea parte de un acuerdo global, no solamente seguridad por un lado y por otro lado comercio, sino realmente como un acuerdo general con el gobierno de los Estados Unidos. Y esa fue la reunión que se tuvo el viernes. Entonces, ellos saben el avance que hay en seguridad, saben el trabajo que desarrolla el Gabinete de Seguridad, estamos en comunicación permanente y confiamos en llegar a un acuerdo de aquí al 1 de agosto. De no ser así, pues ya también tenemos nuestro plan, pero confiamos en que, como hasta ahora, hemos logrado tener acuerdos, y eso es el trabajo que tenemos que hacer en estos 16 días. Y hay una mesa de trabajo que es importante, hay una mesa de trabajo con distintos departamentos, se llaman allá, del gobierno de los Estados Unidos y en nuestro caso de secretarías. Presidenta, ¿ustedes les queda claro a qué se les aplicarían, a qué productos mexicanos se les aplicarían estos aranceles del 30%? ¿A los que están dentro del TEMEC, fuera del TEMEC? Pues es parte de lo que tenemos que revisar. Recuerden que ahora el acuerdo que hay con Estados Unidos, que fue en marzo, si mal no recuerdo, es que todo aquello que esté dentro del tratado comercial tiene 0 aranceles. Y todo lo que está fuera del tratado comercial tiene 25% de aranceles. Y además a todos los países se les aplicó un arancel de acero y aluminio, a todo el mundo, que también nos afecta a nosotros, y en el caso de vehículos, de la exportación de vehículos, hay un tratamiento especial para México y para Canadá. A todo el mundo se le aplicó una tarifa, y en México y Canadá hay excepciones relacionadas con lo que se fabricó en Estados Unidos, en Canadá o en México. Entonces, esos son los acuerdos que tenemos hasta ahora. La carta plantea un 30%, entonces lo que adicional. Entonces, lo que tenemos pues es una mesa de trabajo para poder justamente defender pues la integración económica que tenemos. Y repito, porque es importante que lo sepa todas y todos los mexicanos, son cartas que se están enviando a todo el mundo, no es en particular a México. Entonces, en esta carta nos llega este arancel nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que hemos hecho hasta ahora, trabajar para evitar que este arancel dañe la economía mexicana y sobre todo a los empleos, que es lo que más nos importa. Entonces vamos a seguir trabajando, seguir informando y esperamos llegar a un acuerdo al 1 de agosto. En la propia carta dice, por ejemplo, la carta dice, si hay inversiones de empresarios mexicanos en Estados Unidos, mexicanas en Estados Unidos, puede bajar el arancel. Es uno de los acuerdos. El otro tema habla de seguridad, que ahí es donde les digo que vamos muy avanzados en el acuerdo, y habla también de lo que es el déficit, de que nosotros exportamos más de lo que importamos de Estados Unidos y busca que haya una disminución en este déficit. México, los empresarios mexicanos tienen muchas inversiones en Estados Unidos. Estamos hablando de muchas empresas mexicanas que tienen inversiones allá. Entonces, pues todas esas inversiones hay que, de hecho las hemos platicado, hay que ponerlas en blanco y negro, desde fondos de inversión hasta
inversiones directas en manufactura. Bimbo tiene inversiones allá, Cemex tiene inversiones allá, varias empresas de capital mexicano tienen inversiones en Estados Unidos. Menciono estas dos como muchas otras. Entonces, pues todo ello nos va a ayudar a llegar a un acuerdo, y lo que queremos aquí pues es mantener los empleos y además insistir pues en esta integración comercial que nos conviene a todos. Y en el tema del jitomate, Presidenta, hoy se va a anunciar. Ha estado el secretario de Agricultura y los gobernadores muy de cerca, tanto con los empresarios del ganado, los ganaderos, como con los jitomateros. Los vi ahora que fui a Sinaloa y que fui a Sonora, tuve oportunidad de platicar con con sus dirigencias, con su dirigencia, y estamos trabajando de la mano para pues que haya los menores efectos. Son decisiones que toman desde Estados Unidos. Es muy difícil que se deje de exportar jitomate de México a Estados Unidos porque no les alcanza a Estados Unidos con su producción nacional para poder cubrir toda su demanda. El jitomate principalmente de Sinaloa, también de Sonora, pero principalmente de Sinaloa, que es el principal productor de jitomate, pues tiene una exportación enorme y no tendría Estados Unidos cómo cubrir esa demanda de jitomate que la provee el mercado mexicano. Por otra parte, Presidenta, si me permite, ¿qué reporte le entregó el Gabinete de Seguridad respecto a la fuga de este ciudadano de origen chino? Lo van a informar ellos, se está en la búsqueda. Lo que es más relevante es el juez. Creo que ahí de nuevo es relevante porque pues es una persona que fue detenida y que el juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, sin ningún argumento de por medio le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez. Pues nosotros hemos estado insistiendo pues en la corrupción del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que inclusive se estuvo buscando por parte de la Fiscalía al Consejo de la Judicatura, pues por la importancia de que esta persona estuviera detenida, y el juez le da esta liberación? Entonces, pero el Gabinete de Seguridad lo va a informar con más detalle. Presidente, este fin de semana varios exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral le hacen un llamado a usted en la reforma electoral que anunció presentar en su momento, que sea por consenso y que incluso no disminuyan los plurinominales, sino que incluso no, que aumenten. Dicen. No, ya quieren 75% también para aprobar la reforma. Nuestro objetivo no es que partidos que no tengan, que no ganen a un diputado, a un senador de manera directa, no tengan representación. Pero lo que sí decimos es que las listas de plurinominales pues no son una verdadera representación, y que es muy importante que aquel que quiera obtener un voto vaya al territorio a convencer a la ciudadanía. Entonces, ya en su momento pues presentaremos la propuesta que hace el Gobierno de México y pues que se abra, que tenga un espacio de discusión importante para su posterior aprobación. Muchas gracias. Lo importante es el voto popular. Esa es la democracia. Buenos días, Presidenta. Buenos días, servidoras, servidores públicos. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Presidenta, hace algunas semanas se conmemoró los 30 años de la masacre de Aguas Blancas. Una masacre que es hoy, que es presente, porque prácticamente se encuentra en la impunidad. Aquellos perpetradores, desde el presidente Ernesto Zedillo, quien incluso habla o alerta, según él, en contra del autoritarismo en distintos foros del mundo, bueno, pues nunca fue ni juzgado ni procesado por una situación de esta naturaleza. Una de las masacres probablemente con mayor impacto
en las últimas décadas en este país, y vaya que hubieron varias, incluso en su propio sexenio. Sin embargo, Presidenta, decíamos, no ha habido reparación tampoco para los deudos, y incluso hoy está preso Antonio Barragán Carrasco, un sobreviviente de esta masacre de Aguas Blancas, que finalmente fue aprehendido algunos años después de esta masacre por una persecución que ocurrió en contra de toda la organización campesina de la Sierra del Sur. En ese momento, en el sexenio, precisamente después de Zedillo, vino los gobiernos panistas, y prácticamente se consideró a esta a esta organización como si fuera insurgente, y así se le trató. No solamente son los 17 masacrados, hubo después más de 20 asesinatos de esta organización, hubo decenas de aprehendidos que poco a poco fueron siendo liberados, 3 de ellos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por este programa de preliberación y de amnistía. Sin embargo, el caso de Antonio Barragán Carrasco sigue prácticamente inamovible, está condenado por delitos que no cometió a más de 100 años de prisión, y no ha habido la manera de que sea liberado. Preguntarle primero, Presidenta, sobre este caso, si su gobierno se ha reunido con la Organización Campesina de la Sierra del Sur a propósito de estos 30 años, si hay la posibilidad de reabrir este caso de Aguas Blancas, y también si hay la posibilidad de que haya algún tipo de indulto desde el Poder Ejecutivo local para Antonio Barragán Carrasco, porque lo que nos comentan es que sería la única manera en que pudiera salir de este encierro injusto. Lo está viendo la Secretaría de Gobernación. Esa responsabilidad la tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos con Arturo Medina, y como otros casos, los está revisando y viendo la secretaria. ¿Y le han informado algo sobre esta posibilidad de un indulto hacia Ya lo informaremos, pero lo tienen en cuenta, inclusive hay temas internacionales con esto y lo está atendiendo la Secretaría de Gobernación. Gracias, Presidenta. En otro caso que también tiene que ver con Guerrero, yo aquí le exponía la situación de Equinox Gold, esta minera que ahora ha decidido retirarse de Carrizalillo sin remediar, como la propia ley lo marca. No debe ser. Desde la otra vez que lo planteaste, se lo encargué a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, lo está viendo. Todas las mineras que tienen explotación en nuestro país tienen la obligación de la remediación. Hay algunas mineras, también está el caso de San Luis Potosí, en donde se están retirando y no están haciéndose responsables de la remediación, que por ley lo tienen que hacer. No solamente está en las manifestaciones de impacto ambiental, sino claramente lo expresa la ley. Entonces tienen que hacer, después de la explotación minera, tiene que haber una remediación integral, en donde no afecte, o sea, que atiendan tanto la contaminación de suelo como el impacto que tuvieron sobre el paisaje. Todo debe ser incorporado en la remediación. Presidenta, se lo planteo de nueva cuenta porque aquella vez usted precisamente hizo este llamado a que tenía que haber esta remediación. Sí, lo está viendo Alicia Bárcena, ya lo puede informar, que se lo pueda informar, pero desde entonces ella lo tiene y ha estado avanzando. Lo que ocurre, Presidenta, es que Equinox Gold, pues además de que está en esta disputa ante Tribunal Unitario Agrario con Carrizalillo, está ofreciendo prácticamente el equivalente a 2 despensas o incluso menos por ejidatario al mes. No debe ser. Ellos tienen por ley que cumplir la remediación. Y siguen ellos acordando con empresas ahora, con comunidades ahora aledañas también a Carrizalillo. Siguen cualquier ampliación de cualquier actividad minera tiene que tener un estudio de impacto ambiental, una manifestación de impacto ambiental. Y en el caso de aquellos lugares donde ya terminó la minería, tiene que haber necesariamente remediación. Gracias, Presidenta. Y en otro tema, ocurrió ya precisamente este proceso electoral para renovar el Poder Judicial, que por supuesto se trata de una oportunidad para que la ciudadanía, el pueblo mexicano, recuperen un Poder Judicial desde hace mucho tiempo pues copado por los grandes intereses, incluso transnacionales, y hay hoy otras expectativas precisamente para que haya justicia para todas y para todos. Ha habido, sin embargo, algunas irregularidades en el propio proceso. Usted se ha referido a que se trata alrededor del 1%.
Y por supuesto que las irregularidades no demeritan el trabajo y todo el esfuerzo para renovar el Poder Judicial en este país. Sin embargo, Presidenta, quiero comentarle un caso de una persona que resultó con el triunfo para el Distrito 1 de Iztapalapa, de apellido Pacheco Torres, quien, no obstante que se le señaló de haber defendido a integrantes del crimen organizado, pues en términos generales eso no era lo más complicado. Lo complicado es que tiene antecedentes de haber cometido fraude procesal, incluso aceptando ella la comisión de este delito, llegando a un acuerdo reparatorio alternativo. Eso por un lado, y por otro también que incluso cuando defendió a este integrante de la delincuencia organizada, resulta que era servidora pública, algo que también va en contra de las leyes porque no se puede litigar en contra del Estado o alguna institución del Estado siendo servidor público y al mismo tiempo defendiendo a una persona que está litigando contra el Estado. Entonces, su opinión, Presidenta, sobre este caso y sobre otros casos precisamente que serían necesarios para sanear por completo este proceso electoral. ¿Conocen mi posición? Siempre dije que si había algún caso vinculado que se revisara por parte del Instituto Electoral y del Tribunal previo a la elección, finalmente ellos toman la decisión de no hacerlo incluso algunos los hacen después, ya que fue la elección. Y en este caso, pues que se revise en particular. Todavía falta la última determinación del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal de la Federación. Presidente, y nada más como un recordatorio, yo le había comentado también en este espacio sobre la posibilidad de conocer las estadísticas de las asistencias de los gobernadores y gobernadoras a las mesas de seguridad. Había comentado que se presentarían precisamente en los informes correspondientes de seguridad, pero todavía ya no los presentamos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Sí, adelante. Gracias, Presidenta. Presidenta, en el tema de este nuevo planteamiento de 30% de aranceles de Estados Unidos, preguntarle si el Gobierno de México estaría dispuesto a ajustar su estrategia de seguridad para evitar esta imposición de tarifas. Es muy importante porque no es retórica cuando decimos coordinación, colaboración, pero no subordinación. No es retórica. Es lo que decimos en las mesas de trabajo con el gobierno de los Estados Unidos, sus distintas instituciones, nuestra posición pública, nuestra posición privada. Entonces, hay un acuerdo prácticamente ya terminado con el gobierno de Estados Unidos, coordinado por el Departamento de Estado, en los temas de seguridad. Queda clara la soberanía, queda clara la territorialidad de cada uno de nosotros y se establecen esquemas de coordinación y colaboración. Es un acuerdo que está prácticamente terminado, quedan algunos temas donde todavía no hay acuerdo y lo ven directamente las secretarías y al final yo le doy pues la revisión final, pero hay un avance muy importante en el tema de seguridad. Eso es muy importante que se conozca, porque no es que de aquella reunión que hubo en febrero, que fue el Gabinete de Seguridad a Washington, a la fecha hemos seguido trabajando en coordinación. Entonces nosotros esperamos que este acuerdo que hemos estado trabajando permanentemente pues sea el marco de la colaboración y la coordinación con el gobierno de Estados Unidos y que como tal sea reconocido. ¿Ese acuerdo incluiría la posibilidad de que ingresen elementos de tropas estadounidenses a territorio mexicano? No, nunca. ¿Y alguna otra cosa que tenga que ver con la actuación extraterritorial del gobierno estadounidense aquí? No. Respeto a la soberanía total, ellos ya lo reconocieron y el respeto total a la soberanía. Lo que se establece son los esquemas de coordinación, por ejemplo, en información de inteligencia, que ellos tienen allá, que nosotros tenemos acá, y cómo se coordina esa información para la operación de ellos en su territorio y de nosotros en nuestro territorio. Colaboraciones que se han tenido desde hace muchos años y que ahora se pueden fortalecer. También en el acuerdo está por parte nuestra que hemos insistido en que ellos deben parar la entrada de armas de Estados Unidos a México. También está en la importancia de atender las causas
que el consumo de drogas pues también se debe atender. No solamente es el tráfico, sino que se atienda de fondo pues las adicciones tanto en su país como en nuestro país. Todo está incorporado en este acuerdo y siempre con respeto a nuestra soberanía. No podríamos acordar algo distinto. Hay diálogo permanente, hay coordinación, hay colaboración y México incluso ha dado resultados de los esfuerzos que ha hecho en materia de seguridad, en particular del combate al fentanilo. Las cifras ahí están. Sin embargo, parece haber un problema de credibilidad en el gobierno de Estados Unidos porque no es suficiente. Recuerden que ellos, hay un esquema en donde ellos están definiendo los aranceles. Ellos lo hacen por seguridad nacional, ese es el marco, porque finalmente el TEMEC es ley. El Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, aunque en Estados Unidos es Estados Unidos, México, Canadá, en Canadá, Canadá, Estados Unidos, México. El Tratado Comercial es ley, lo aprobó su Congreso, lo aprobó nuestro Congreso y lo aprobó el Congreso de los Estados Unidos. ¿En qué marco ellos ponen los aranceles? En el marco de la seguridad de Estados Unidos. Entonces, una parte tiene que ver, en el caso de México, desde su perspectiva, con el tema del tráfico de fentanilo y otra parte con el déficit comercial, que desde su perspectiva es un asunto de seguridad. Entonces, hay colaboración, hay coordinación, saben lo que estamos haciendo. Y hay reconocimiento, también hay reconocimiento, lo ha hecho el embajador de Estados Unidos en México. Entonces, también es el marco en donde ellos establecen su esquema de aranceles. Por eso digo que no hay que adelantarnos, hay que avanzar en estas semanas que tenemos en los acuerdos y esperamos que nuevamente se vuelva a concretar un acuerdo, porque no es que de la noche a la mañana cambió todo, sino que hay un diálogo permanente. Si hay un reconocimiento del gobierno de Trump, ¿por qué siguen amenazándonos con aranceles? ¿Cuál es el fondo? Es una política que tienen a todos los países del mundo, a todos. Estados Unidos, a través de la administración Trump, tomó una decisión en la que ellos creen, que es que deben tener aranceles a todo el mundo para fortalecer su economía y sus ingresos. Esa es una política económica determinada por el gobierno de Estados Unidos. Pusieron aranceles a Canadá, ponen aranceles a México, pusieron aranceles a Brasil, pusieron aranceles a la Unión Europea, mandaron cartas a muchísimos otros países del mundo. Entonces es importante que se ponga en contexto, porque no es que es una carta dirigida a México excepcionalmente, sino que es una carta dirigida a todos los países del mundo. Entonces, en ese marco, ¿qué debemos hacer como gobierno? Pues en primer lugar, defender la estrategia que hemos estado haciendo, porque tiene resultados. Segundo, informar al pueblo de México que hay una mesa de trabajo en asuntos de seguridad en donde siempre hemos puesto la soberanía como un principio innegociable. Y también tenemos trabajo en relación con los temas comerciales. Entonces, esperamos que con estas mesas podamos llegar a un acuerdo y si no se llega, pues ya habrá otras decisiones que deberemos tomar. Estamos trabajando muy de cerca con las cámaras empresariales de México, de todos los sectores, y trabajar conjuntamente. Ellos también tienen sus esquemas de comunicación a través de los propios empresarios de Estados Unidos para informar pues de la importancia de lo que se está haciendo en México. Entonces nosotros tenemos certeza en la estrategia de seguridad que tenemos, está dando resultados y va a dar más resultados. Hay disminución de tráfico de fentanilo. ¿Qué decimos? Estados Unidos tiene que hacer lo suyo. ¿Qué quiere decir lo suyo? Disminuir el tráfico de armas
A México recientemente se hizo una incautación con lanzagranadas. ¿Cómo entran los lanzagranadas de Estados Unidos a México? Entonces ellos tienen que hacer su parte de reducir el tráfico de armas ilegales hacia México. Nosotros hacemos nuestra parte de reducir el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Y la colaboración y coordinación para, en ambos lados de la frontera, atender el tema desde el lavado de dinero hasta la detención de generadores de violencia en ambos lados de la frontera. Gracias, Presidenta. En otro tema quisiera preguntarle sobre esta nueva etapa de combate al huachicol, ahora enfocada al tema del contrabando y del huachicol fiscal. Si nos puede informar a funcionarios de qué instituciones están investigando en esta indagatoria, en estas redes que han estado vigilando, y si ya tienen, digamos, en la mira funcionarios de qué nivel, si son federales, estatales o locales, que están involucrados. Es difícil informar, o más bien, no es difícil. No se puede informar cuando hay una investigación en proceso, pero que sepan que no vamos a proteger a nadie, eso sí. O sea, la investigación es a todos los niveles, a todos los niveles. Pero por lo menos, ¿de qué instituciones? Pues ya cuando se avance la investigación, por supuesto, se dará la información. ¿Por qué hasta ahora solo han caído, digamos, particulares? Ustedes saben que para poder detener a una persona, a veces se cree que detener a una persona es muy sencillo, un presunto delincuente, obviamente. Para eso tiene que haber una carpeta de investigación con pruebas. Tener todos los elementos de prueba para poder tener una carpeta de investigación y entregarla a un juez, esperando que un juez actúe conforme a derecho, pues lleva su tiempo. Entonces, las incautaciones que se han estado haciendo dan información y se sigue procesando esa información para poder tener todas las pruebas para que haya las detenciones de los presuntos responsables. Pero entonces sí se puede decir que existen funcionarios involucrados en esta Hasta que no salga la investigación no podríamos dar más información. Okay. Gracias, Presidenta. En otro tema quisiera preguntarle sobre esta preocupación del sector de algunos industriales sobre un planteamiento del SENACE y de la CFE para que puedan reducir su consumo a cambio de no, digamos, verse afectados por los apagones cuando el sistema, digamos, rebase cierta capacidad. Se ha avanzado mucho en el aumento en la capacidad. Va a venir Comisión Federal de Electricidad, a ver si hoy mismo lo informan. Comisión Federal de Electricidad, todo el trabajo que se ha estado haciendo para tener un mayor margen de reserva. Ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho, tanto en generación, estas últimas plantas que hemos puesto en operación están ayudando, como en plantas de emergencia y otros esquemas que se han realizado desde que entramos al gobierno, además de trabajos de mantenimiento en la red de transmisión y distribución. Entonces, se ha avanzado mucho en eso. Hay que ver estas cartas que se están enviando, cuál es el objeto que tiene. Puede ser que pudieran cambiar su horario para que en el pico de demanda no tengan la operación, sino que se trasladen a la parte base. Pero se ha trabajado mucho en Comisión Federal de Electricidad y van a seguir plantas de generación que iniciaron en el periodo del presidente López Obrador y que estamos ya por inaugurar, y todas las nuevas plantas ya salieron prácticamente las licitaciones que planeamos para este año. ¿Pero sí se está poniendo en esta disyuntiva a las empresas? No está en riesgo ni la producción, ni no está en riesgo. ¿Qué pasa a veces? Ya le iba a apuntar aquí. La demanda de energía eléctrica, la demanda que es pues los focos prendidos, todo el uso de la electricidad, es mayor entre las 6 y las 9 de la noche. ¿Por qué? Pues porque justamente llega la noche y se prende la iluminación pública y hay mucho mayor demanda a esa hora. Eso pasa en todos los países del mundo, no solamente en México. Incluso desde hace
pues yo creo que como 20 años, la tarifa de electricidad de los industriales en ese horario es más cara que en la mañana. ¿Por qué? Pues porque se orienta a que en esa hora no tengan la producción más alta, sino en la mañana. Porque la electricidad se genera en el mismo momento que se demanda. Estas luces que vemos ahora, pues la demanda de energía, y en este mismo instante se está generando en las plantas de acuerdo a la demanda. Eso lo coordina el Centro Nacional de Control de Energía. Entonces, muchas veces lo que se hace es pedirle a las empresas: no produzcas tanto de 6 a 9, sino pásate mejor en la mañana, para que no tengamos tanta presión de 6 a 9 de la noche, en que todas las plantas tienen que funcionar al mismo tiempo. Esa puede ser una de las orientaciones, pero no está de ninguna manera, por razones de generación eléctrica, en riesgo la producción nacional, ni mucho menos. Y recuerden que además ahora, pues en el norte y en el sur del país, pues viene la época de mucho calor, de mayores temperaturas. Entonces los aires acondicionados pues también presionan sobre la demanda. Pero se está trabajando permanentemente. Ojalá hoy salga el comunicado de Comisión Federal de Electricidad y le pedimos a Emilia, su directora, y a Luz Helena que vengan para que puedan explicar con todo detalle lo que se ha hecho. Pero no es que en función de si aceptan o no cambiar sus horarios… No, para nada. ¿Entran o salen de una lista de apagones? No, para nada. No, en todo caso las demandas específicas en ciertos lugares que se pide su colaboración para cambiar los horarios, pero no tiene nada que ver con un riesgo de la producción o una sanción o un castigo. Y Presidenta, solo una precisión sobre una pregunta que le hacían sobre este pronunciamiento de exconsejeros del INE sobre la reforma. Ellos lo que están planteando es que la reforma pudiera salir por consenso, dando a entender que no se apruebe por mayoría, ¿no? ¿Ve usted viable este escenario? Pues fíjense las propuestas que están haciendo. O sea, que haya el doble de plurinominales, pues hay que preguntarle a la gente qué opina de eso. De que haya el doble de plurinominales de los que hay ahora. Entonces, México es una democracia. Hay veces que estamos de acuerdo y hay veces que no estamos de acuerdo. Y se permite a todos participar, dialogar, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se suba al doble a los plurinominales. Pues justamente lo que estamos planteando es que estas listas de plurinominales pues no son precisamente un buen ejemplo de lo que ha ocurrido en nuestro país. Entonces, que hay minorías que deben tener participación en el Congreso, por supuesto, pero sí es muy importante pues la esencia del voto popular. Gracias. Por cierto, nunca dijeron nada cuando el fraude electoral del 2006 o cuando la compra del voto del 2012, ni en el 88. Sí. Buen día, Presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle, Presidenta, si el avance del 75% en vivienda para el bienestar es sobre la meta de 2025 y qué representan este avance de 138,000 viviendas. Bueno, son 300,000, dijiste, Octavio. Pues ya se pasó de la meta, Octavio, del 2025 para contratar. A ver, está en este momento… son 1,100,000 viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. No quiere decir que sean las únicas viviendas que se van a construir. Son viviendas que tienen como meta atender a las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Ese es el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. 1,100,000 viviendas para los que menos tienen, para los que ganan menos de 2 salarios mínimos. Una parte la atiende el Infonavit, que son aquellos que están afiliados al Infonavit. Otra la atiende Conavi, que es para todos aquellos que no tienen seguridad social, y otra Fobiste, que también está entrando a la producción de vivienda. ¿Qué se necesita para hacer vivienda? Pues predios. Se necesita terrenos para poder construir vivienda. ¿Qué características queremos de estos terrenos? Pues que no estén alejados de la población, como se hizo en alguna época en donde estaba lejísimos y tenías que
Ni transporte público había y tardabas 3 horas para poder llegar a tu trabajo. Eso no queremos que ocurra, sino que estén cerca de los lugares de población. Entonces, hay un avance muy importante en el número de terrenos que tenemos para la construcción de vivienda. Algunos los han donado municipios, otros los han donado los estados, otros son terrenos federales y otros son terrenos privados, que ya sea que se adquieren o también se les invita a que ellos participen en el programa de vivienda de menos de 2 salarios mínimos junto con el Infonavit. Esa es una. Luego ahora la otra. Para todos aquellos que ganan más de 2 salarios mínimos están los créditos normales del Infonavit, que también se están facilitando para que pueda haber mayor construcción de vivienda y otros esquemas que también estamos desarrollando. Ahora, de la construcción del 2025 a las viviendas que nos comprometimos, que son 186,000, ¿cuál es el avance? El avance de 286,000, de los 186,000, perdón. Se tienen todos los predios, ya inició la construcción y como ven la mayoría está en limpieza de terrenos, algunos ya inició su construcción. O sea que podemos decir que de la meta del 2025 de 186,000 viviendas por lo menos, ya están todos los predios y ya inició la construcción. Gracias, presidenta. Y cambiando de tema, desde hace varios meses, doctora, se ha hablado mucho de las presuntas campañas anticipadas y violaciones a las leyes electorales que andan cometiendo por ahí funcionarios públicos. Sobre este tema llama mucho la atención el caso de la senadora potosina del Partido Verde, Ruth González, quien en los hechos y por lo que se puede escuchar y ver, ya se asume como la sucesora en el cargo que hoy ocupa su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo, pues en los eventos que preside por todo el estado, de supuesto apoyo para los ciudadanos, en los que es acompañada por un enorme grupo de funcionarios locales, pide a los ciudadanos, y cito, apoyar la continuidad en la elección de 2027 para que continúen los apoyos que hoy entrega el gobierno del estado. Presidenta, su opinión sobre este caso o quizás algún mensaje respetuoso a la senadora Ruth González para que detenga ya el uso de los recursos de San Luis Potosí para coaccionar de forma adelantada el voto a su favor en un proceso electoral para el que todavía falta muchísimo tiempo. Pues no es a ella, es a todos los que quieren participar en las elecciones del 2027, sobre todo a gobernador, gobernadora, pues que tomen en cuenta los tiempos electorales. Pero su opinión, presidenta, ¿están usando recursos del Estado? Pues que se revise, ¿no? En ningún caso debe usarse recursos públicos, ni deben adelantarse. Son muy claras las reglas electorales. Bueno, comentarle los videos, ahí están, lo hace continuamente, pide apoyo por la continuidad de los programas que hoy da el Estado, presidente. Que no se adelanten y que no se usen recursos públicos. A ella y a todos los que quieran participar. Y ya para terminar, presidenta, si tiene conocimiento de que columnistas y especialistas en finanzas han denunciado, que el departamento jurídico de Cibanco, que está intervenido en este momento por la Comisión Nacional Bancaria, pues anda promoviendo suspensiones en un juzgados federales para pues sustraer recursos de manera ilícita, presuntamente para enviarlas a cuentas de accionistas o empresas asiáticas, como lo señala el propio Departamento del Tesoro, situación por la que se encuentra en este momento intervenida el banco, presidenta, y nos dimos la tarea de corroborar si lo que estos columnistas mencionaban era verdad, y sí, descubrimos que la jueza federal Ruth Hagee otorgó una suspensión al banco, la número 107/2025, para pues otorgar esta suspensión. Y como dato, uno de los abogados que promovieron esta suspensión fue subdirector jurídico de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, se llama Alfonso Gaiti Rojo, y pues era la mano derecha de Lozoya, presidente. Está buena la información. Ahí están las pruebas, si gusta, si no los conocía, presidenta. Cualquier persona tiene derecho a defenderse, poner las demandas o solicitudes frente a un juez.
hay que ver en particular este caso, ¿no? Lo que sí es que la Secretaría de Hacienda está haciendo un trabajo extraordinario, y no solamente dicho por la presidenta, sino por los bancos de México. Está haciendo un trabajo muy bueno para garantizar tanto a los ahorradores, a quien tiene recursos en estos bancos o en la casa de bolsa, y garantizar también el sistema financiero nacional. Está haciendo un excelente trabajo. ¿Revisaría este caso, presidenta? A ver si pues tienen que revisarlo. Porque el Departamento Jurídico de Cibanco tendrá que revisarlo Secretaría de Hacienda, la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Gracias, presidenta. Sí. Aquí. Yo creo que ya terminamos con este. Voy a pasar para cerrar un reconocimiento a muchos deportistas mexicanos que han ganado premios muy importantes, poniendo en alto el nombre de México, para cerrar. Presidenta, buenos días. Ya nos comentaba que se estableció un esquema de trabajo entre México y Estados Unidos después de que se anunció esta carta del presidente Donald Trump. Preguntarle cuándo será la próxima reunión entre ambas autoridades, si va a ser en Washington, si nos puede dar la fecha, y también preguntarle si en esta delegación mexicana estaría el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Ya les vamos a ir informando poco a poco. Ok, también preguntarle cómo va a ayudar la Federación en este tema de los despojos de vivienda en la Ciudad de México y el Estado de México. Hoy en el Heraldo de México se publica que el gobierno de la Ciudad de México ha recuperado 3 inmuebles desde que inició la operación del Gabinete de Despojos. La pregunta es… ¿Cómo va a apoyar la Federación para Estamos la apoyando en todo. vivienda? El tema de despojos es principalmente un tema estatal de las Fiscalías Generales de Justicia de los estados, a menos que sea un predio federal. O que haya una autoridad federal involucrada. Entonces, y apoyamos en todo lo que se requiera por parte del Gabinete de Seguridad, sobre todo en investigación, inteligencia, lo que se requiere. Ok, presidente, ya la última pregunta también, si nos puede comentar cómo van los trabajos de este grupo que nos había comentado que va a redactar esta reforma electoral. Ya, no coman ansias, poco a poco, cosa por cosa. Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias. Vamos con el video y cerramos el día de hoy. Ya. En la semana sí, tenemos varias reuniones con empresarios, además de las reuniones que tenga los secretarios, pues para trabajar conjuntamente siempre en este tema. El día de hoy me reúno con el Gabinete de Hacienda y Economía para poder hacer pues nuestro plan, que ya está muy avanzado en estas semanas, y ya después, normalmente me reúno con ellos los lunes, desde las 10 de la mañana, y también en la semana, ya les informaremos, pero estamos trabajando muy de la mano. Adelante. Isaac del Toro. Corre videotape. Gracias, nos vemos mañana.